Quiero compartir mi historia con el mundo. No es una historia fácil de contar, y mucho menos de vivir, pero siento que es necesario advertir a otros sobre los peligros oscuros que acechan en este mundo. Era un joven como cualquier otro, con sueños y aspiraciones, pero la presión del mundo que me rodeaba comenzó a aplastarme poco a poco. El estrés, las expectativas y la sensación de que no encajaba en ningún lugar me llevaron a buscar una vía de escape. Algo que me ayudara a olvidar por un tiempo mi abrumadora realidad. Comencé de manera inocente, fumando marihuana con amigos en fiestas y reuniones. Era una forma de relajarme y sentirme parte de algo, aunque fuera por un rato. Pero la marihuana pronto dejó de ser suficiente para mí, y mis amigos y yo comenzamos a experimentar con drogas más fuertes. La cocaína fue la siguiente en mi lista. La sensación de euforia que proporcionaba parecía ser la respuesta a todos mis problemas. Mis amigos comenzaron a preocuparse, pero yo estaba demasiado atrapado en la adicción como para escuchar sus advertencias. Las noches se volvieron más largas y oscuras. Mi mente se nublaba con cada inhalación y la realidad se distorsionaba frente a mis ojos. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, un reflejo distorsionado de un joven prometedor. Pero la decadencia no se detuvo allí. Caí más profundo en el abismo de las drogas. Las sustancias que consumía eran cada vez más peligrosas. Mi vida se volvía más caótica con cada día que pasaba. Los amigos que antes estaban en mi vida pasaron a ser completos desconocidos. Mis amigos verdaderos fueron reemplazados por sujetos que aparecían al momento de consumir y desaparecían en mis momentos de depresión y angustia. Era un ciclo que se repetía constantemente. Noches interminables se convirtieron en mi infierno personal. Fue una noche fría y lluviosa cuando todo se torció. Estaba solo en mi apartamento, consumiendo una droga aún más poderosa de lo que jamás había probado. Debo admitirlo, me encantó. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pensamientos se volvían oscuros y distorsionados. La realidad se desvanecía y yo me perdía en un abismo de locura. Lo que sucedió esa noche es un recuerdo que me persigue en mis peores pesadillas. Actos aberrantes, actos de violencia y crueldad que cometí bajo la influencia de las drogas. Recuerdos que se cortan, mis manos manchadas de sangre y el olor del pecado capital impregnando mi piel. La droga me había transformado en un monstruo, un ser irreconocible incluso para mí mismo. Miré al espejo. Apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Mis ojos, una vez llenos de vida y esperanza, ahora reflejaban un abismo sin fondo de desesperación y horror. Mis manos temblaban mientras las acercaba al espejo. Toqué mi reflejo como si estuviera buscando una conexión con el hombre que alguna vez fui. Pero lo que encontré fue una superficie fría y despiadada, como si el espejo estuviera atrapando mi alma en su interior. Los ojos sin brillo que me miraban desde el espejo parecían pertenecer a un extraño, a alguien que había cruzado la línea entre la realidad y las pesadillas. No eran los ojos de un joven lleno de sueños y aspiraciones como una vez fueron, sino los ojos de un monstruo que había emergido de las sombras de la adicción. Mis labios, que solían sonreír con alegría y entusiasmo, estaban ahora curvados con una mueca retorcida de remordimiento y autodesprecio. Cada arruga en mi rostro contaba la historia de noches en vela, de las lágrimas derramadas en la soledad y del tormento que me había llevado hasta este punto. Traté de hablar, de decir algo a ese extraño que me miraba desde el espejo. Quería disculparme, quería pedir perdón a las personas a las que había lastimado, pero las palabras se atascaron en mi garganta, incapaces de salir. Solo quedaba el silencio, un silencio que resonaba con el eco de mis pecados. Mis manos se deslizaron lentamente por el espejo, como si intentaran escapar de la realidad que me había atrapado. Quería arrancar ese rostro distorsionado y dejarlo atrás, pero sabía que no había escape de las consecuencias de mis acciones. El hombre en el espejo no era yo, o al menos no la versión de mí mismo que alguna vez conocí. Había perdido mi identidad, mi humanidad, en el abismo de las drogas y la adicción.
Lo que quedaba era un ser roto y oscuro, un espectro de lo que una vez fui. Esa imagen en el espejo se convirtió en una pesadilla que me atormentó día y noche. Sabía que no podía retroceder el tiempo y deshacer mis acciones, y eso me sumía en una desesperación aún más profunda. La realidad se volvía cada vez más borrosa y yo me perdía en un mundo de pesadillas sin fin. La locura y la culpa se entrelazaban en mi mente, formando una tormenta que nunca se disiparía. ¿Qué podía hacer cuando ni siquiera yo mismo podía reconocerme en el espejo? Había perdido amigos, familiares y mi propia humanidad, pero el peor castigo fue el remordimiento que me carcomía. Mi adicción me había llevado a cometer horrores inimaginables, actos de los que nunca podría redimirme. Cuando intenté dejar atrás las drogas, el síndrome de abstinencia se convirtió en mi peor enemigo. Cada día era una batalla contra mis propios demonios internos. Los síntomas físicos, aunque intensos, eran solo el comienzo de mi tormento. Las noches eran lo peor. Los insomnios me dejaban vulnerable. Mi mente sin descanso se llenaba de pesadillas y obsesiones. Los recuerdos de los horrores que había cometido bajo la influencia de las drogas me acosaban, como sombras retorcidas que se burlaban de mi intento de redimirme. Las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, eran parte de mi día a día. Voces susurrantes me incitaban a volver a las drogas, a rendirme a la tentación. Mis miedos más profundos y oscuros cobraron vida de formas grotescas que solo yo podía ver. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Sentía que estaba siendo observado, perseguido por fuerzas invisibles que querían arrastrarme de vuelta al abismo. Cada sombra, cada ruido, se convertía en una amenaza potencial, y mi cordura se desmoronaba lentamente. Los síntomas físicos también eran insoportables. Temblores, sudoración profusa, náuseas y un dolor que parecía irradiar desde lo más profundo de mi ser. Pero nada se comparaba al tormento mental. La adicción había convertido mi mente en una cárcel de la que no podía escapar. Cada día era una lucha desesperada por mantenerme cuerdo, por encontrar una razón para seguir adelante. Pero la sombra del síndrome de abstinencia se cernía sobre mí, recordando constantemente que sería un prisionero de mis propias acciones. El fin de esta historia es aterrador a su propia manera. No hay un final feliz. Aunque logré superar la adicción física, el terror psicológico del síndrome de abstinencia me persigue constantemente como una sombra eterna sobre mí. Nunca pude liberarme por completo de sus garras, y cada día es una batalla para mantenerme limpio. El camino de la adicción es un camino de pesadillas, y el precio que pagué es uno que nunca le desearía a nadie. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.